Bien, entonces el día de hoy vamos a iniciar hablando del principio que es como la bajada de esta serie de predicaciones que se llama Iglesia Misional. Y la palabra misional, ¿qué es misional? Y esta palabra tiene un subtítulo que es piensa globalmente, actúa localmente. Esa frase no se me ocurrió a mí. De hecho, la expresión piensa globalmente, actúa localmente comenzó a circular fuera del ámbito eclesial. En los años 70, el microbiólogo y pensador ambiental René Dubos buscaba de una manera sencilla resumir un desafío complejo. O sea, la crisis ecológica era planetaria, pero las decisiones concretas se tomaban en comunidades específicas locales. Dubos insistía en que no bastaba con diagnósticos globales ni discursos súper abstractos, sino más bien, si el problema es mundial, es global, la respuesta debía empezar en la vida cotidiana de las personas, en sus ciudades, en sus hábitos, en su entorno inmediato. Así que la frase se fue popularizando como un lema que invitaba a mantener una visión amplia sin perder la responsabilidad local. Entonces, con el tiempo, esa misma frase también se encontró en la reflexión misionera. Varios teólogos y misionólogos comenzaron a usar también esta frase, o su equivalente conceptual, para explicar la dinámica de la misión de Dios. O sea, la misión divina, enseñan, es global. ¿Sí? Dios está reconciliando consigo mismo todas las cosas en Cristo Jesús y llama a la iglesia a ser testigo del Evangelio de entre todas las naciones. Sin embargo, esa dimensión global, mundial, amplia, no se vive únicamente enviando misioneros a lugares muy lejanos, sino que la iglesia participa de la misión de Dios también y de manera decisiva en su propio contexto inmediato, en su aquí y en su ahora, donde el Señor nos ha puesto. Y eso es lo que identificó este misionero llamado Leslie Newbigin, quien estuvo 40 años como misionero en India. 40 años. Y luego él vuelve a Reino Unido esperando encontrarse el país del cual él se había ido. O sea, un país culturalmente cristiano. Pero lo que encontró fue algo súper distinto. Una cultura secularizada y funcionalmente ajena al Evangelio. Inglaterra ya no era simplemente una tierra cristiana. Se había convertido en la práctica un campo misionero. Y él se dio cuenta de esto. Oye, todos estos países de herencia cristiana son ahora el campo, o también el campo misionero. Él comprendió esto. O sea, esa distinción clásica de países misioneros y países cristianos había colapsado. La misión no era solamente allá lejos, en África, en Asia. La misión estaba también acá. En estos países con raíces y fundamentos cristianos, porque la sociedad occidental había perdido el Evangelio, su visibilidad en la vida pública. Esa experiencia reformuló su teología. La iglesia no podía limitarse ahora solamente a enviar obreros lejos a otras naciones, mientras asumía que su cultura era neutral o favorable a la fe cristiana. Entonces tenemos que redescubrir como comunidad enviada en su propio entorno. O sea, somos enviados a la casa del frente. Somos enviados a esa universidad, porque esa universidad rechaza a Cristo. Esa universidad es un campo misionero. Entonces la misión de Dios sigue siendo global, porque Cristo es Señor de todas las naciones, pero la participación concreta de la iglesia local comienza en su propio barrio. Y eso es muy común cuando a veces ve ciertos discursos públicos. Es muy común ver a jóvenes marchando contra la AFP, pero teniendo padres descuidados, padres abandonados. Esa es una inconsecuencia, ¿o no? Pensar en un cambio grande, pero en lo concreto y cotidiano de mi vida, mi papá lo tengo votado. O estos hombres que van a marchas feministas y después están funados. Entonces, en realidad, estamos siendo inconsecuentes con lo que queremos. Entonces, lo global tiene que ser coherente con nuestra acción local, concreta, donde el Señor nos ha puesto. Por eso, en la teología misional posterior, esta intuición se volvió central. La iglesia vive la misión universal encarnándola localmente. O sea, no se trata solamente, hay que hacerlo, pero no es solamente proyectos misionales transculturales, sino de existir como señal visible del reino en medio de una cultura muchas veces indiferente e incluso hostil a nuestra fe. Estamos como muy fuerte el aire, ¿eh? En 18 me estoy congelando. En otras palabras, lo que comenzó como un lema ambiental
ahora tiene una aplicación bíblica redescubierta por la misionología contemporánea. O sea, pensar globalmente en la misión de Dios, pero vivirla con fidelidad, con valentía, con esfuerzo, en el lugar donde nuestra iglesia ha sido plantada. Entonces, por un lado, hermanos, es interesante eso, porque a veces nosotros podemos proponernos un cambio demasiado grande y soñar con grandes cosas, hacerlo a las naciones, los países no alcanzados, y eso no es malo, es bueno pensar globalmente. Yo creo que cuando nosotros dejamos de soñar con la transformación del mundo, o sea, algo está muriendo en nosotros, algo de fe nos está faltando. No puede ocurrir eso, tenemos que pensar en las naciones, tenemos que pensar en la misión mundial, tenemos que soñar con la transformación del mundo, en las naciones. Pero el tema es que soñar con la transformación del mundo no significa que de inmediato vamos a construir grandiosos planes, ir a las naciones y conquistar el mundo como Pinky Cerebro. La idea es que nosotros podemos efectivamente pensar en que este hecho de soñar con la transformación del mundo me tiene que llevar a actuar donde yo estoy, aquí, ahora, donde Dios me puso hoy. En los lugares donde yo me muevo, con las personas que están hoy a mi alrededor, en mi entorno cercano. Y yo creo, hermanos, que ese es un tremendo desafío para cada uno de nosotros. ¿Estamos siendo fieles a Dios localmente? ¿Estamos siendo fieles a Dios donde Él nos puso? Porque como les digo, muchas veces soñamos con cosas grandes. Queremos transformar, queremos emprender cosas grandes, queremos transformación, renovar el mundo para glorificar a Dios. Y lo buscamos para la gloria de Dios incluso, predicar el Evangelio a las naciones, pero pensamos que eso justifica una actitud también de amargura frente a nuestra realidad presente, a nuestro hoy, nuestro ahora, y de la gente que está con nosotros hoy. Y eso tampoco está bien, caer en un pesimismo en cuanto a nuestra situación presente, ¿no es cierto? Entonces tenemos que soñar con cosas grandes, pensar globalmente, pero eso pensar globalmente tiene que llevarnos a amar, a sentir placer en los lugares donde estamos hoy, en las personas con las cuales nos relacionamos hoy. Tenemos que aprender a amar a quienes tenemos hoy a nuestro alrededor y con quienes convivimos en este momento, aquí, ahora, en este momento. Así que este dilema no se contradice. La tensión entre pensar globalmente y actuar localmente son perfectamente compatibles. Es más, una alimenta la otra. Mi sueño es de que el mundo sea transformado, me tiene que llevar a querer empezar con mi casa, con mi familia, con mi barrio, en el lugar donde Dios me tiene hoy, el espacio donde yo me muevo hoy en este momento y las personas que hoy están en mi vida. Entonces ambas cosas son complementarias. Y eso es lo que nos enseña Hechos, o todo el libro de los Hechos, pero particularmente el día de hoy, Hechos capítulo 1, versículo 8 particularmente, que vamos a ahondar un poquito más hacia el final. La iglesia que piensa globalmente, actúa localmente. ¿Sí? La iglesia que piensa globalmente, actúa localmente. Entonces vamos a hablar un poquito con respecto de esto. Cómo la iglesia, por lo tanto, forma parte del plan de Dios para la transformación del mundo. Así que yo quiero que entendamos el día de hoy la misión de la iglesia. Y lo primero que tenemos que entender de la misión de la iglesia es que nosotros necesitamos prestar atención a algunos conceptos que están acá en este texto, en Hechos 1, del versículo 1 al versículo 11. Y si nosotros miramos atentamente, aquí la iglesia era esta comunidad que estaba recién iniciando. Estaban recién iniciando. De hecho, en ese tiempo eran puros judíos. Efectivamente, el cristianismo fue considerado por mucho tiempo, a lo largo de mucho tiempo, como una secta judía. Así como los fariseos, los saduceos, los herodianos, los celotes, los cristianos. O sea, una variante más dentro del judaísmo. Y en ese sentido, efectivamente, el cristianismo surge en el seno del judaísmo para justamente proponer que ciertas cosas que eran prometidas, pero aún no cumplidas en el Antiguo Testamento, se cumplieron en la persona de Jesús. Se cumplieron mediante la obra de Cristo y la iglesia tiene esta misión de proclamar, por lo tanto, que este nuevo tiempo ha llegado. Que era un tiempo nuevo porque Jesucristo, el Mesías prometido, ya vino y ya cumplió gran parte de su misión, la parte principal de su misión. Así que la iglesia se entiende en ese sentido como que efectivamente se desprende del judaísmo. Y eso no cabe duda de que hace, no cabe duda. Nosotros entendemos claramente esta relación. El punto es que nosotros vemos que no tenemos que mirar el Antiguo Testamento de manera diferente a como miramos el Nuevo Testamento.
Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento son palabra de Dios, inspirada, útil, perfecta, para redarguir, para instruir, para transformarnos, para capacitarnos, para hacer la obra de Dios en nosotros a fin de que seamos perfectos. Eso nosotros tenemos que entenderlo. Esta comunidad, por lo tanto, surge allí. Pero ocurren cosas súper interesantes. Primero está el hecho de que esta pequeña comunidad de discípulos que habían seguido este esquema de los antiguos maestros. En el siglo I era súper común que los antiguos maestros, así como en el Medio Oriente, era muy común que ellos tomaran un grupo de discípulos y se fueran a vivir con él. Y generalmente este maestro recorría aldeas, enseñando, llevando su mensaje, discipulando, se iban sumando algunos discípulos y aprendiendo con él. Por lo tanto, era una especie de periodo intensivo de enseñanza con un maestro, con un rabino, con un rabí, que generalmente se le llamaba rabí. Entonces vemos en la Biblia que varias veces Jesús se le acerca a la gente y le dice rabí, ¿no es cierto? Que es justamente maestro en lengua aramea. Entonces es mi maestro o maestro mío, rabí, un maestro judío. Y como muchos maestros, Jesús era uno más, dentro de muchos maestros judíos que habían en la época. Y llevaba a discípulos a aprender con él. ¿Sí? Y es muy interesante el método, que es un método muy conocido. A veces uno lo conoce en estas películas como de Kung Fu. ¿Han cachado en estas películas como de Kung Fu? Así como que el método oriental del maestro es que él lleva al discípulo a vivir con él. Y aprender con él, tiene que comer con él, tiene que dormir con él, tiene que trabajar con él. Entonces, ese tipo de enseñanza súper rigurosa, súper intensiva. Ciertamente formaba parte de la vida también en estas comunidades que van formando o se van formando con el maestro, con sus discípulos. Así que este era el método de la época. Esto que Jesús hacía de llevar discípulos con él era algo súper común en los maestros del Medio Oriente, en el primer siglo e incluso mucho antes. Era muy común. Había muchos maestros y varios de ellos llegaron a ser especialmente connotados y famosos. Varios de ellos escribieron libros y estos textos hasta el día de hoy son estudiados, como Aristóteles, como Filón de Alejandría, y varios de estos maestros se hicieron famosos y ya eran famosos mientras estaban en vida, aunque no existía internet ni televisión. No había nada de eso, pero ya eran famosos más allá de su ciudad, como el caso de un hombre llamado Gamaliel. ¿Conocen ustedes a Gamaliel o no? Que fue el maestro de Pablo, y era muy conocido Gamaliel, la escuela de Gamaliel. Así que nosotros vemos a Jesús, que este era el método que había, ¿se entiende? Nosotros hoy pensamos así, que la formación se hace en instituciones formales como la universidad, el instituto, por ejemplo. Entonces uno va a una universidad y puede ser que uno tenga una preferencia por determinada universidad porque quiere aprender determinada escuela de pensamiento o cierto enfoque, digamos hasta confesional de algunas universidades. Hoy en día la formación está más asociada a la institución, a la universidad. En la época antigua era más enfocado en el maestro. O sea, cómo pensaba Platón y cómo pensaba Aristóteles era súper diferente. De hecho, diametralmente opuesto. Entonces tú ibas y escogías al maestro con el cual tú aprendías y entonces ibas a vivir con este maestro. Pero ojo con eso, el maestro tenía que también elegirte. Él elegía a sus discípulos. Entonces no eligen tanto los discípulos, sino que el maestro. Así que el maestro venía y escogía discípulos. ¿Y Jesús a quién escogió? A 12 discípulos para que vivieran con él. Pero se empezó a hacer famoso Jesús. Y a hacerse famoso, y hubo un grupo de aproximadamente 500 personas que seguían a Jesús a casi todos los lugares donde él iba. Así que estamos hablando de una comunidad de cerca de 500 personas en los márgenes del imperio, en un lugar llamado Palestina, que no era ninguna promesa en términos agrícolas, no era ninguna maravilla en cuanto a la minería, no era ninguna fuente especial de riqueza para el Imperio Romano. O sea, era una tierra insignificante para el Imperio Romano. De hecho, la única importancia de Palestina es porque es una especie de pasillo para los lugares realmente importantes, como Egipto, como el Asia más lejana. Era un pasillo para poder llegar a estos lugares. Entonces, esta parte del Oriente Medio era importante solamente porque era un puente para ir a los lugares verdaderamente importantes donde estaba la riqueza y cosas interesantes para el Imperio Romano que realmente a ellos les interesaban. Por eso el Imperio Romano había llegado hasta esa región y la había conquistado, impuesto por lo tanto la famosa Pax Romana, que de paz tenía poco en realidad, porque la paz era con pistola en la cabeza,
por así decirlo. No había pistola, pero algo así. Era paz con pistola en la cabeza. Entonces era como decir, no quiero que aquí nadie pelee, porque si hay disturbios, si están todos tranquilos, porque el primero que haga disturbios, lo matamos. Esa era la Pax Romana. Entonces ellos se imponían como un ejército poderoso, ciertamente. Así que ellos habían conquistado, estamos hablando de una región ocupada por un imperio, una región de poco interés para el imperio, no era una región importante donde Jesús estuvo. Entonces esa región, que ya era más o menos penca a nivel, digamos, global, Jesús más encima era de Galilea, o sea, de Palestina y más encima de Galilea. Si ya Palestina por lo general no era muy importante, no era muy bien visto, Galilea, que es la parte norte, era la menos importante de todas, era la menos importante. Entonces tanto que las personas de Jerusalén miraban con prejuicio a la gente de Galilea, que decían, de Galilea, de ahí no viene nada bueno puede venir de ahí. Entonces esto es interesante, que había también este concepto de esta tierra. Y de allí, de ese lugar, surge un rabino. Y en ese contexto este rabino tiene un grupo de discípulos y se hace un poquito famoso. Llega a tener más o menos como 500 discípulos, 500 personas que lo siguen, que la verdad esto no es tan impresionante. Porque había muchos maestros que tenían grupos mucho más grandes, de 1000, 2000, 3000, 5000 personas. Jesús tenía un grupito fiel de 500 y un grupito más cercano de 12. Y eso era todo. Pero al final del siglo I, y así comienza el siglo I, con este grupo de unas 500 personas, pero al final del siglo I estos tipos están siendo perseguidos por todo el imperio porque crecían como maleza. Crecían como la mala hierba, los trataban de matar implacablemente, les quitaban sus trabajos, pero en todos lados este grupito, que uno podría decir un pequeño grupito, casi una secta del judaísmo que surgió en los márgenes del imperio, estaba transformando el imperio por completo. Gente noble en Roma se había convertido por el mensaje de Jesús. Importantes soldados, centuriones, generales, hombres respetadísimos habían llegado a creer junto con los esclavos. Y transformaciones estaban ocurriendo en todo el imperio. Y el imperio romano, que era muy tolerante con todas las religiones, nunca persiguió las religiones que eran diferentes. Comienza, sin embargo, a perseguir a los cristianos. ¿Saben por qué? Porque el cristianismo era potencialmente peligroso para el imperio. Porque muchos se convertían de partida. Eran muchos los que se convertían, eso ya era peligroso, semana a semana, mes a mes. Pero además se les enseñaba que la obediencia y la adoración era solo a Dios. Y para el imperio romano era clave que se adorara al emperador. Ellos decían, oye, ¿todo bien con tu religión? Tú puedes tener la religión que tú quieras. Súmenle a su religión también la adoración al emperador. Tienen que adorar al imperio, tienen que rendirle pleitesía al imperio y obedecer de manera irrestricta al emperador y sus ordenanzas. Y ahí es donde los cristianos no encajan. Ahí tenemos un punto de tensión, porque ellos decían, respetamos al emperador. Él es una autoridad, lo respetamos. No le faltamos el respeto, pagamos los impuestos al emperador. Ningún problema con eso, pero no nos pidan que doblemos nuestras rodillas delante de él. Porque nuestra obediencia no es condicional a incondicional a un emperador. Es condicional. La única obediencia y adoración incondicional es a Dios, que se ha revelado en Jesucristo. Y eso era súper peligroso para el imperio. Así que este pequeño grupito se volvió subversivo, sin querer serlo. Porque ellos no querían conflicto, digamos. Porque ellos no tomaban las armas. Ellos no promovían ningún tipo de revolución. Simplemente proclamaban un mensaje de amor. Proclamaban un mensaje de gracia verdadera, de gracia y amor tan radicales y profundos que transforman las vidas. Y eso los tornó potencialmente peligrosos para el imperio. Así que lo empiezan a perseguir implacablemente. Nunca en la historia había habido un grupo como este. Nunca en la historia había habido un grupo con un impacto tan profundo de un mensaje como el mensaje de Cristo y del cristianismo. Entonces estas personas estaban dispuestas a morir, iban a la muerte y mientras morían más y más y más se multiplicaban. Tanto que se hizo famosa la frase que dijo uno de los padres de la iglesia cristiana en los primeros siglos, que él dijo que la sangre de los mártires es semilla de la iglesia. La sangre de los mártires es semilla de la iglesia. Mientras más cristianos morían, mientras más hombres y mujeres los mataban, más ellos seguían creciendo en el mundo. Entonces todo esto tremendo
comienza en el libro de los Hechos. Acá tenemos el inicio de toda esta revolución. Y el libro de los Hechos solamente nos da y nos permite vislumbrar la primera parte de este crecimiento exponencial y de la multiplicación radical que el cristianismo tuvo en el Imperio Romano en el siglo I. Así que nosotros tenemos que entender algunos conceptos claves para entender la misión de la iglesia, o sea, por qué esta iglesia sentía que tenía la misión y la llevaba a cabo. ¿Y qué es lo que Dios había revelado a esta iglesia por la cual ésta predicaba incansablemente este mensaje, que era lo que movía a esta iglesia? Bueno, el primer concepto clave que nosotros tenemos que tener en mente es la continuidad. Recuerde eso, continuidad. La iglesia entiende que su misión es continuación de otra cosa. Fíjese bien lo que dice Lucas, que es el autor del libro de los Hechos, y esto es súper importante. Dice así el versículo 1, en la NBI, recuerden, estimado Teófilo, que es a quien le dedica su obra. En mi primer libro me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. A ver, los Mateos, ¿cuál es este primer libro? El Evangelio de Lucas, se lo escribió Lucas. El Evangelio de Lucas es el primer libro. El Evangelio de Lucas. Ustedes lo pueden encontrar en su Biblia un poquito antes. El Evangelio de Lucas es este primer libro que él le escribió a su amigo Teófilo. Y este es el segundo libro de Lucas. Hechos. Así que él le dice, estimado Teófilo, en mi primer libro, o sea en el Evangelio de Lucas, me referí a todo lo que Jesús, y mire lo que dice, comenzó a hacer y a enseñar. Y ahí me llama la atención esta expresión, comenzó a hacer y a enseñar. O sea, lo que está diciendo implícitamente Lucas aquí es que en este segundo libro, él va a seguir hablando acerca de lo que Jesús sigue haciendo hoy. Significa que en el primer libro, que es el Evangelio de Lucas, allí nosotros vemos a Jesús, por ejemplo. Si ustedes leen el Evangelio de Lucas, es muy hermoso y habla de varias cosas y habla, por ejemplo, el nacimiento de Jesús. Después habla cómo él llega a ser adulto e inicia su ministerio. Habla cómo él sanaba, habla cómo él enseñaba sus parábolas, habla como de la oposición que tuvo de los líderes religiosos de su época, de cómo él respondía con sabiduría a cada uno de ellos, habla de cómo él muere en la cruz y al tercer día resucita, y después de haber resucitado se aparece a sus discípulos conversando con ellos y les dice, quédense en Jerusalén hasta que la promesa del Espíritu Santo venga sobre la iglesia. Y entonces la iglesia va a tener poder para expandirse por todo el mundo y llevar este mensaje de redención a toda criatura. Y ¡fum! Salen los créditos y termina el Evangelio de Lucas. Ahí termina. Entonces nosotros podemos decir, nos habla de todo lo que Jesús ya hizo. ¿Sí? El ministerio terrenal de Jesús. Pero él dice, Lucas en su propia palabra dice que el propósito de su primer libro era contar lo que Jesús comenzó a hacer. Porque Jesús todavía sigue haciendo algo, ¿no? Y lo que Él sigue haciendo es a través de la iglesia. El Espíritu Santo que habita en el corazón de los creyentes y que mueve a la iglesia es el Espíritu de Cristo, según el apóstol Pablo, que sigue actuando mediante nosotros, mediante su iglesia. Entonces lo que nosotros leemos en los evangelios es la primera parte del ministerio de Jesús, que es lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Pero Jesús sigue obrando. Jesús sigue haciendo cosas, Jesús sigue transformando vidas y las hace en y a través de la iglesia. ¿Sí? Es en la iglesia y a través de la iglesia. Así que lo que Lucas está diciendo aquí es tremendo. En mi primer libro me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darle instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de padecer la muerte, se presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se le apareció y les habló acerca del reino de Dios. Entonces, lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Eso significa que tú y yo somos continuadores. ¿Sí? Somos continuadores de la obra de Jesús. Somos continuadores de lo que Jesús empezó. O sea, eso implica que tú y yo, al ser parte de la iglesia, la esposa de Cristo, la ayuda idónea de Jesús, somos invitados a ser instrumentos en las manos de Jesús para que Él siga haciendo esa obra que empezó hace más de 2000 años en esa pequeña localidad de Galilea. Y Él sigue haciendo cosas. Hay vidas
que siguen siendo transformadas. Hay corazones que siguen cambiados. Hay milagros que siguen ocurriendo y seguirán aún ocurriendo porque Jesús no ha detenido su avance. Jesús se extiende, se expande y extiende su influencia por todo el mundo a través de la iglesia, a través de nosotros, localmente y globalmente. El apóstol Pablo, en el libro de Efesios, él lo dice de otra manera y es muy bonito como lo dice. Él dice que Jesucristo subió al cielo y al subir al cielo le dio dones a los hombres. ¡Qué tremendo! Y por lo tanto, cada comunidad cristiana local, cada iglesia local, es Cristo en el lugar donde está. Somos representantes de Jesús. Vamos en el nombre de Jesús. Y es súper interesante. Se lo voy a pintar de la siguiente manera. Dice la palabra que Jesús subió y dio dones a los hombres. Bueno, Jesucristo, él tenía muchos dones. De hecho, los tenía todos. Tenía todos los dones. Todos los dones los tenía Jesús. Todos los tenía Cristo. Jesús tenía todos los dones. Jesús podía sanar. Jesús tenía dones para sanar enfermos. Jesucristo tenía dones para enseñar. ¿Sí o no? ¿Cómo enseñar al Señor? Súper bien. Jesús tenía dones para hacer milagros. Jesús hasta hablaba en otros idiomas, conversando con Poncio Pilato, con la mujer sirofenicia. Jesucristo tenía todos los dones Él los tenía. Él era servidor, lavando los pies de sus discípulos como diácono. Jesucristo era maestro de sus discípulos, alguien que por su conocimiento y sabiduría era un referente para los que estaban a su alrededor, siendo por lo tanto también un presbítero. Todos los dones Jesús los tenía. Jesús era un evangelista, porque donde él iba, llevaba la buena noticia del evangelio. Él era profeta, porque hablaba en el nombre de Dios. Y era Dios mismo revelándose a nosotros. Él era apóstol. Jesús era apóstol porque él fue enviado directamente por Dios, que desde el cielo lo envió para que viniera a anunciar y abrir un nuevo camino. O sea, todos los dones Jesús los tenía. Todos los dones espirituales Jesús los tenía. Entonces, ¿saben lo que hizo Jesús después de que él sube al cielo? Dice Pablo en Efesios capítulo 4, que al subir al cielo, todos los dones que él tenía en sí mismo, él vino y se los entregó a estas comunidades locales, que son su iglesia. Por eso nos lo dejó, pero no lo dejó, en una sola persona, ¿cierto? No lo dejó así, sino que él lo fue distribuyendo, distintos dones, que eran todos los dones que Cristo tenía. Y de esa manera entonces la iglesia local, la comunidad local, sea la representación fiel de Cristo, en su barrio, en su ciudad, en el lugar donde se encuentre. Lo podemos poner de otra manera. Jesús tenía todos los dones y a donde él iba, él llevaba el reino de Dios. Así que él iba a Jerusalén y allí ejercía todos sus dones. Hablaba, enseñaba, sanaba, hacía milagros. Después él iba a Betel. Hablaba, enseñaba, sanaba, hacía milagros. Iba a otro lugar. Entonces él, Jesucristo, era verdadero Dios, pero también verdadero hombre. Jesús estaba encarnado, viviendo su ministerio aquí en la tierra. Él podía estar en un solo lugar a la vez. ¿Sí o no? En un solo lugar a la vez. Ahora Jesús, mediante su iglesia y mediante los dones que por su Espíritu Santo Él le repartió a la iglesia, ahora Él puede estar en muchos lugares al mismo tiempo, porque por medio de su Espíritu todos sus dones están presentes en cada comunidad local, en distintos lugares del mundo. ¿No es precioso eso? Que Cristo ha derramado esos dones. Por eso es que el apóstol Pablo dice que Dios dio dones a los hombres y que entonces la iglesia ejerce estos dones para llenarlo todo. Mira qué lindo eso. Dice que es para llenarlo todo. Jesucristo hizo eso para llenarlo todo. Y Jesucristo sigue avanzando. Hay lugares donde la iglesia de Jesucristo, y ustedes saben esto, y si no lo saben, es bueno que lo sepan y se informen, donde la iglesia está siendo perseguida en este momento, de manera brutal. O sea, en el norte de Irak, en Siria, van miles y miles de muertos. ¿Y sabe qué? En un solo día. 1.500, 2.000 muertos. Diariamente, hermano. Por un grupo extremista islámico que se llama, o se hace llamar, el Estado Islámico. Y este grupo, donde encuentra a cristianos, les corta la cabeza y cuelga sus cabezas en palos. Eso ocurre en pleno siglo XXI. La semana pasada, ¿sabía usted eso? Y no son adultos, son niños. Niños de 6, 7, 8, 9 años, por ser cristianos, o por tener padres cristianos.
O sea, me parece terrible lo que pasa, por ejemplo, en la franja de Gaza. Pero yo quiero ver también que esas personas que levantan la voz contra Israel, a favor de Palestina, también levanten la voz por los cristianos, ¿o no? Sería bueno, ¿cierto? ¿O ustedes ven que se hable de esto en la tele? Oh, y la franja de Gaza, está bien, la franja de Gaza. Pero los cristianos, ¿se habla de eso o no se habla de eso? Yo veo a estas cantantes ahí como medias de izquierda, Anita Tijoux, no habla a favor de los cristianos. Solamente el Estado Islámico, solamente con lo que ocurre en la franja de Gaza. ¿Y sabe qué? Son 10 veces más muertos en el norte de Irak y en Siria que los que van en la franja de Gaza. 10 veces más. Pero no vemos mucho eso en la prensa de Chile, ¿no es cierto? No aparece eso. Yo no veo a estos cantantes que hablan ahí, oye, dejen de matar cristianos allá en esos países islámicos. Entonces nosotros necesitamos entender que la iglesia sigue siendo y va a seguir siendo una molestia para el mundo. Porque la iglesia viene a proclamar un mensaje que el mundo no quiere aceptar. Y la iglesia es perseguida en distintos lugares del mundo. Pero lo tremendo es que la iglesia sigue avanzando. A pesar de la persecución brutal, la iglesia sigue avanzando. Y Cristo sigue haciendo su obra en la iglesia y a través de la iglesia. Y donde hay una comunidad local de cristianos que se reúne, allí está la presencia de Cristo. Donde hayan 2 o 3. Es por eso que nosotros podemos decir que Cristo está en Venoso Consoli 4879. ¿Usted cree eso o no? Que Cristo está acá. ¿Sabe por qué? Porque nosotros estamos acá. Porque nosotros estamos acá. Oye, pero no somos perfectos como Cristo. Evidentemente que sí, es cosa de vernos. Evidentemente. Pero es el Espíritu Santo el que hace su obra en nosotros y a través de nosotros. Y a pesar de nosotros. Y sobre todo eso, a pesar de nosotros. Pero Él sigue haciendo su obra. Él distribuyó dones. A quien no le dio todos los dones a una persona, sino que Él los distribuyó, todos los dones, para que nosotros como comunidad dependamos unos de otros. La interdependencia unos de otros. Nosotros vivamos los valores de Cristo. El amor de Cristo en este lugar y en este barrio. Así que Cristo está en este barrio. Cristo vino como un misionero a Venoso Consoli, está aquí presente Cristo. Ahora lo que hemos hablado es este tema de las nanoiglesias. Cristo va a estar presente ahí. Nosotros somos la iglesia de Cristo llamados a extender. Por eso dice el apóstol Pablo que Él subió a los cielos y dio dones a los hombres para llenarlo todo. Ese es el propósito de Cristo. Él quiere llenarlo todo. Así como un virus, como un coronavirus. Pero bueno, eso quiere el Señor. Y nosotros tenemos que entender como comunidad local que nuestro propósito es expandirnos y multiplicarnos. Para que Cristo siga llenándolo todo. Pero es Cristo el que lleva a la iglesia. Así que la iglesia tiene una comunión y una continuidad de la misión. ¿Usted cree eso? Que somos la continuación de la obra de Cristo. Pero no solamente eso. La misión de la iglesia es sobrenatural. La sobrenaturalidad. La iglesia no es una institución común y corriente. Es la comunidad del Espíritu Santo. Y por eso tiene a su disposición un poder sobrenatural que la impulsa, que es la presencia misma del Espíritu Santo, la presencia de Dios mismo. Si nosotros nos fijamos bien en lo que nos dice el versículo 4, Jesús les da instrucciones a sus discípulos. Dice, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. O sea, ¿qué es lo que les dice? No salgan por ahí a contar. No salgan por ahí a contar estas noticias todavía. Ustedes solamente van a poder salir a anunciar esto cuando reciban el poder de Dios. Eso significa que la iglesia avanza, pero no avanza mediante planes estratégicos. No avanza mediante un plan 2026. Nosotros podemos pensar, oye, sí, sentémonos como iglesia, hagamos un grupo de estudio y estudiemos este barrio de manera estratégica para que veamos estrategias y entonces tengamos una estrategia según el público objetivo, según el tipo de gente, el grupo etario, el nivel socioeconómico y hagamos una carta Gantt y pongamos todo en una tabla de Excel. Y así vamos a llevar a cabo adelante el plan de Dios. ¿Y sabe qué? Todo eso no está mal. Eso está bien. Yo creo que es bueno que hagamos eso, que hagamos planes estratégicos, honestamente, y es bueno que la iglesia haga esas cosas, pero no podemos depender de ellas.
O sea, ¿se entiende la diferencia o no? La iglesia tiene que sentarse a planificar. Está bien, como iglesia tenemos que sentarnos y tomar decisiones, definir estrategias, pero jamás pensemos ni creamos por un minuto que depende de nuestras capacidades de hacer estrategias el avance de la iglesia. La iglesia no depende de las capacidades humanas para realizar planificaciones. La iglesia depende del poder del Espíritu Santo para avanzar. La iglesia avanza porque el Espíritu mueve a la iglesia. Y muchas veces somos las personas menos capaces. Pero Dios pone un fuego en tu corazón. Y tú no podís parar. Y tú decías, es una locura esto. Y la gente dice, pero ¿cómo tú te vas a poner a predicar el Evangelio ahí? ¿A quién le has ganado tú? ¿Qué te creí? Y uno dice, en realidad a nadie. Nunca le he ganado a nadie. Pero ¿sabes qué? Yo siento que si me quedo callado, en silencio y no me muevo, estoy desobedeciendo contra mi Dios. Y Él quiere que yo vaya. Y Él quiere que yo abra mi boca. Y Él quiere que yo lo proclame, que proclame a Cristo. Y Él quiere que yo tome decisiones y acciones concretas. Él quiere que yo invierta mi tiempo. Él quiere que yo invierta mis recursos. Él quiere que yo me involucre de cuerpo y alma en su obra. Y honestamente no entiendo por qué. Pero tengo que hacerlo. Porque no hay capacidades. No tengo capacidades. Si ustedes ven, y es muy interesante en la comunidad, en general las iglesias, cada iglesia es hermosa y peculiar a su manera. A mí me gusta mucho eso, porque nosotros, esta iglesia es como una familia extendida, una familia grande. Y la iglesia, Asamblea de Dios Autónoma, de Chile y de Santiago dentro de todo, es bastante diversa, bastante diversa. Y uno puede encontrar iglesias muy distintas entre sí. ¿A algunos de ustedes les gusta ir a otra iglesia o no? De visita. Y son distintas, son súper distintas las iglesias. Iglesias donde prácticamente todos los hermanos son personas muy de escasos recursos. También va a encontrar iglesias donde hay muchas personas que tienen estabilidad económica, profesionales, empresarios, gente de recursos. Y uno va a encontrar iglesias donde el nivel educacional, con suerte, llega a cuarto medio. Y otras donde es absolutamente normal encontrarse con gente con posgrado, con magíster, con doctorado incluso. Y aún siendo tan distintas entre sí, muchas veces hay iglesias donde todo eso es una mezcla. Y nosotros como iglesia, pese a que estamos en un barrio, que debería ser un poquito más homogénea la iglesia, porque tienden a parecerse las personas en los barrios, comparten cultura, realidad social, forma de vida, pero acá no. Somos una cuestión media rara nosotros como Julio Dávila, somos una mezcla rara, una combinación poco común, donde conviven historias, realidades y procesos súper diferentes. Acá yo veo a los hermanos que los veo aquí en la panorámica, son todos súper distintos. Los unos de los otros en capacidades, en luchas, en problemas, en fortaleza, en debilidades, etc. Y yo en general, hermanos, con cómo hacemos las cosas, soy bastante crítico de nosotros. Y me incluyo en la crítica. Lo converso harto con los líderes, de que a veces siempre hago como algunas críticas a cómo hacemos las cosas, porque creo que muchas cosas no las hacemos bien. Y de verdad, muchas cosas están aún en proceso de mejora. Entonces cuando los hermanos a veces que no son parte del liderazgo, dicen, oye, los hermanos que hacen todo con excelencia, a veces me da como hasta risa, vergüenza ajena, digo, oye, ¿qué excelencia me está hablando? Porque de alguna forma muchas cosas no lo hacemos del todo bien. Me refiero a nuestro esfuerzo intencional, humano. Porque claro, alguien puede decir, oye, si es para Dios, hay que dar lo mejor. Y sí, yo estoy de acuerdo con eso, hay que dar lo mejor. Pero también hay momentos, hermanos, en que Dios te dice algo distinto. Hay momentos en que Dios te dice, haz lo que tienes que hacer y deja de postergarlo. No importa cómo salga. Hazlo incluso malamente, pero hazlo. Porque yo veo gente a veces que critica a estos predicadores que están en la calle. ¿Sí o no? Que dicen, oye, por infierno, oye, ¿por qué grito? Arrepiéntate, como con grito y como que asustan a la gente y uno les critica. Y es muy común criticar a esos predicadores. Pero ustedes no hacen eso. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Hacerlo malamente o no hacerlo? Somos buenos para criticar, pero ellos lo están haciendo. Entonces, es interesante eso. Haz lo que tienes que hacer. No importa cómo salga, pero hazlo, sé obediente. Hazlo incluso malamente. Si nosotros hubiéramos esperado la excelencia perfecta, hay muchas cosas que nunca hubiesen iniciado en esta iglesia. Quizá aún no haríamos todavía encuentros de matrimonios. No, es que nos falta esto, faltan unos líderes por acá. Mira, que hagan un curso, que hagan este estudio, que vayan a tal lugar, que tomen un seminario que se especialicen en consejería matrimonial para poder empezar, porque hay que hacerlo bien, porque es para el Señor.
Estaríamos recién pensando en el 2040 va a iniciar la cuestión de los matrimonios así, para que estuviera todo ordenado, financiado y perfectamente planificado. Pero llegó un momento que dijimos, oye, hay un problema, hay una necesidad, tenemos que hacerlo, hay una necesidad real en los matrimonios. Y comenzamos nomás, obviamente dando lo mejor para el Señor, pero con nuestras capacidades limitadas. Y eso no es perfecto, no sale perfecto, nunca sale perfecto al comienzo. Pero Dios es quien mueve a la iglesia. Hay cosas que en el evangelismo podemos hacerlas mucho mejor, pero Dios igual obra. Es Dios quien hace su obra. Y es Dios quien va alcanzando a las personas. A veces Dios no te dice, oye, ya, la excelencia, tienes que dar lo mejor. Te dice, hazlo. Tú hazlo nomás, sé obediente. Haz la gran comisión. Y ojo, no quiero hacer un incentivo a la mediocridad. Por favor. Esto no es una teología del desorden ni de hacerlo mal porque sí. Pero a veces pareciera que necesitamos corregir un poco nuestros propios dichos. Porque hay ocasiones en que si algo merece ser hecho, merece al menos ser comenzado. Como salga. Merece ser comenzado. Aunque todavía no lo hagamos con excelencia. Aunque todavía no lo hagamos perfectamente. Mejor hacerlo imperfectamente que nunca hacerlo. Hay momentos en que el Espíritu Santo nos mueve justamente en ese sentido. ¿Y sabes qué es lo que ocurre entonces? El Espíritu Santo es quien comienza a suplir todo aquello que nosotros no somos capaces de hacer por nosotros mismos. Y ahí empezamos a ver la obra del Señor. Que Él es el que da el crecimiento. Porque es cuando la iglesia como comunidad limitada reconoce su limitación. Cuando se da cuenta de lo incapaz que es por sí sola, es que el Espíritu comienza a realizar la obra que la iglesia jamás podría producir en sus propios esfuerzos. Entonces esta es una obra sobrenatural. Sobrenatural. Entonces si tú estás pensando, oye, qué lindo esto de proclamar el Evangelio, la palabra de Dios, pero mira, dejémoslo eso a los pastores, a la gente que estudió teología, a esta gente con un llamado especial para predicar el Evangelio. Dios no hace eso. Dios no funciona así. Dios no te dice, a ver, espérate un poquito. ¿Hiciste la EBT? ¿Qué año vais? Tú estás ido oyente nomás, po. Tenés que terminar los 5 años con nota, diplomas puestos en el muro, y ahí recién vaya a poder servir. El Señor no hace eso. Dios no te dice, primero termina todos los libros de discipulado, hácete todos los cursos, todos los manuales, y después, ahí vemos cómo estáis. Vamos a hacer una prueba, vamos a hacer unas preguntas, a ver cómo estáis de conocimiento. El Señor no hace eso. Muchas veces Dios te llama en medio de tu proceso, no al final del proceso. Tal vez hoy mismo Dios está despertando un fuego en ti, dentro de ti para servirle. Un fuego que ni siquiera entiendes, porque tú dices, pero ¿por qué voy a enseñar yo, Señor? ¿Qué puedo hacer yo, Señor? Ya, pero ¿cómo voy a servir yo, Señor, en la iglesia, a otros? Pero hay algo fundamental que tienes que entender. Esto nunca se ha tratado de ti. Nunca se ha tratado de ti. Se trata del poder de Dios obrando en ti. Dios no llama a los capacitados, Él capacita a los llamados. Y Él te llama. ¿Y sabes qué? Dios te llama. Y si Él te llama, te va a capacitar. Y Él te llama y te va capacitando paso a paso para la obra. Y a veces la capacitación de Dios es, hoy día la lección es aprender a nadar. Vas a aprender a nadar, ¡qué lindo! Vamos a la piscina. Y Él te pone ahí y te empuja. Ya, pues nada, aprende a nadar. Y uno, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué me haces esto, Señor? Dale, mueve las manitos, más fuerte. Te está hundiendo. Y uno aprende a nadar. Uno aprende a nadar. Y a veces Dios te enseña con métodos, ¿sí? Como los pajaritos. ¿Has visto los pajaritos o no? Cuando enseñan a volar a sus hijitos. ¿Cómo hacen? Oye, veamos un tutorial, ya, el manual. Mira, hagamos esto primero en la tierra para que vean el movimiento. ¿Cómo lo hacen las mamás y papás pajaritos? Los tiran nomás, po. ¿Ya? Mueva las alitas o muere. No hay alternativa. Pero no solo eso. La iglesia también tiene un protagonismo en la historia. Y eso es lo tercero que yo quisiera enfatizar el día de hoy. La iglesia tiene un protagonismo en la historia. Vea conmigo el versículo 6 al versículo 11, que lo que está diciendo aquí Jesús es algo que, para ser correctamente entendido, tenemos que mirar el contexto del Nuevo Testamento también, completo. Versículo 6, le preguntan al Señor, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Es maravillosa esta pregunta, porque Jesús está a punto de irse, tiene listas las maletas,
Se está yendo, les deja una misión y los discípulos le están haciendo preguntas de escatología, del fin de los tiempos. Eso es muy interesante. Entonces dice, oye, Señor, espérate un poquito. ¿Cuándo tú vas a restaurar el reino de Israel? Ok, ya Jesús le responde. No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad del mismo Padre, contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto ustedes saben el texto. Y este texto es como extraño, porque hacen una pregunta como que igual le importa a caleta, po. Y el Señor como que les cambia el tema. ¿Han cachado eso, no? Como que les cambia el tema al Señor. Oye, ¿cuándo viene el fin del mundo? El fin de los tiempos. Mira, eso a ustedes no les importa. Pero me serán testigos. Y les cambió el tema y se fue. Y se fue nomás, y les cambió el tema. O sea, sean testigos mejor, dice el Señor. Sean testigos mejor, prediquen, no se metan en eso. ¿Para qué? Pareciera como si Jesús estuviera diciendo eso, ¿no? A ustedes no les importa, ustedes sean testigos nomás. Como que da esa impresión cuando uno tiene una lectura superficial del texto. Pero no, Jesús les está respondiendo. Porque parte diciendo que el día y la hora nadie lo sabe. Partamos por ahí. Y eso es súper interesante. Entonces cualquier grupo en el cual tú hayas estado, donde haya algún líder que te dé una fecha para que Cristo vuelva, arranca. Arranca de ahí. Huye. Como si fuese el mismísimo infierno. Porque probablemente lo es. Como Mary Helen White, como se llama este otro, Russell, que es el de los testigos de Jehová. También ellos dieron fechas, que iba a volver en 1914. Y más encima, ese año en la Guerra Mundial. Y más como que le dio como para seguir hablando al compadre, con la media suerte. Guerra Mundial, viene Cristo. Entonces como que el loco dijo, oye, ya la chunté. Es el inicio para que Cristo vuelva. Pero Cristo no volvió ese año. Se equivocó, mintió. Pero él se puso a sacar los pillos con esta guerra. O Mary Helen White, que es la de los adventistas, también. Ella puso fechas. Arranquen de ahí. Arranquen de esas cosas. Jesús dice primero que todo, no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre. Partamos por ahí. Pero si hay una cosa que les toca a ustedes. A ustedes no les toca saber el día y la hora, pero a ustedes les toca proclamar el Evangelio. Porque en la medida que ustedes prediquen el Evangelio, ustedes van a estar cumpliendo la última de las señales para el fin del mundo. Esa es la respuesta. Ustedes están cumpliendo las señales finales para el fin del mundo. Esa es buena escatología. Es más, vaya más adelante, si quieren lo pueden mirar, cuando ocurre Pentecostés, ¿qué hace él? Él interpreta lo que ocurrió con el fin de los tiempos. Dice 2:17 de Hechos, en los postreros días. O sea, él asocia lo que ocurrió ahí con los tiempos finales. Dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. O sea, estos son los tiempos finales. Y luego dice, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Por eso les decía, tenemos que mirar todo el Nuevo Testamento para entender esto. Jesús mismo, vaya conmigo ahora sí, a Mateo 24. Hay otra pregunta escatológica que le hacen aquí a Jesús. Le preguntan con respecto del templo de Jerusalén. Y les dice, ¿se va a destruir? ¿Va a quedar destruido el templo? Y dice, ¡ay, pero cómo si el templo es tan bonito! ¿Por qué lo van a destruir? No va a quedar piedra sobre piedra, dice el Señor. Y entonces Jesús empieza a decir varias señales que van a ocurrir antes del fin del mundo. Y una de ellas dice así en el versículo 14 de Mateo 24. Fíjese lo que habla de los tiempos finales. ¿Qué dice? Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y dice, y entonces vendrá el fin. O sea, le está respondiendo, ¿no? Él está diciendo eso. O sea, ¿ustedes cachan lo que Jesús está diciendo a los discípulos? No es que le esté cambiando el tema. Jesús no está haciendo la típica sacada de pillo, la típica como la que hacen los papás. Cuando los niños preguntan, papá, ¿cómo viene el mundo? Oye, ¿viste 31 minutos? Y sacamos el cabrón chico del tema, pues no le queremos hablar todavía del tema. No es tiempo. No es así. Jesús no está eludiendo el tema porque le parece incómodo. Lo que Jesús está haciendo es responderles de manera clara. Les está diciendo, a ustedes no les corresponde saber la fecha ni la hora, pero sí les corresponde saber esto. A ustedes les toca, entre comillas, para que se entienda bien, entre comillas, desde una perspectiva humana, el plan de Dios eterno e inmutable, pero en la perspectiva humana, a ustedes les toca apurar la segunda venida de Cristo. A ustedes les toca
dar los pasos necesarios en obediencia, guiados por el Espíritu Santo, para que la segunda venida ocurra. En la medida que ustedes hagan lo que les toca hacer, va a venir Cristo. Eso les está respondiendo. Y es lo que dice Mateo 24, ¿no? En la medida que la iglesia proclame el Evangelio y llega hasta los confines de la tierra proclamando el Evangelio, cuando la última persona que tiene que oír el Evangelio lo oiga, vendrá el fin. Y seremos arrebatados. Y en ese tiempo de la gran tribulación, como una última oportunidad para que ocurra la última conversión que Dios determinó desde antes de la fundación del mundo, según su preconocimiento, entonces vendrá el fin. Todavía no ha venido el fin. Porque el último que se ha de convertir, todavía quizás no ha nacido. No sabemos. Puede que tal vez ya nació. Tal vez mi hijo, el Tommy, el último que se va a convertir. No sabemos. Pero sabemos una cosa, que cuando el último que tiene que haber oído esta palabra y el último que tiene que haberse convertido, el fin va a venir. Ya no hay más razón para seguir dándole cuerda al reloj de la historia. Entonces Jesús les está respondiendo. ¿Y qué es lo que implica esto? Implica que la iglesia es protagonista de la historia. Protagonista de la historia. Y es por eso que el predicar a las naciones, el llamado misionero, es tan importante. ¿Sabía usted eso, no? Y esto es súper curioso porque nosotros pensamos así, ya la iglesia, ¿qué es la iglesia? ¿Qué va a ser protagonista de la historia? Y es verdad, pues hermano, que nosotros podemos pensar ingenuamente y a veces también recibimos información muy parcial. Y no nos damos cuenta que la iglesia sí, verdaderamente ha sido protagonista de la historia. De hecho, hasta el día de hoy. Partamos por la fecha que estamos hoy. ¿Qué fecha estamos? 2026. 2026, ¿después de qué? Después de Cristo. O sea que el mensaje del Evangelio dividió la historia. Partió la historia en dos. Hoy día no hay ninguno de nosotros en el mundo moderno que nos diga que es importante la democracia. Y la verdad es que la democracia, el sistema democrático que nosotros tenemos el día de hoy en nuestros países, fue impuesto por cristianos, no por los griegos. Eso es mentira, que es por los griegos. Los griegos tenían una democracia donde solamente los nobles votaban. La democracia donde no importaba tu origen social, que decía un hombre, un voto. Surge recién en los monasterios cristianos. No existía antes. Las universidades, como lugares de conocimiento o como espacios públicos para el conocimiento, surgen justamente en el alero de las iglesias. Los hospitales públicos, ya lo hemos conversado eso antes. El cuidado de la infancia, o como está de moda, las niñeces. Por los niños, por los derechos de los niños. Si ustedes empiezan a mirar, todo eso surge desde que el hombre es imagen y semejanza de Dios, fundamentado en valores cristianos. O sea, si miramos hacia atrás, ustedes van a ver que si la iglesia realmente ha sido protagonista en la historia. Pero ¿saben cómo ha sido protagonista en la historia? Con el sello de Cristo, sirviendo. Y muchas veces sin un gran destaque. Pero además, siendo también una iglesia que ha pecado, con hombres y mujeres pecadores en medio de ella, que han equivocado el camino, que han usado de manera equívoca el poder en una u otra oportunidad. Sí, eso también ha ocurrido. La iglesia también se ha equivocado en ese aspecto. Pero no caigan en el discurso banal que hoy en día está dando vueltas en el mundo. No, yo soy enemigo del cristianismo porque el cristianismo es intolerante. Por eso estoy a favor de una sociedad laica. Bueno, todos los grandes genocidios del siglo XX fueron en estados laicos. ¿Sabía usted eso, no? Los estados laicos modernos mataron más gente. 20 millones la Unión Soviética. 20 millones en los gulags, que eran sus campos de concentración. Más de 6 millones Hitler. Estados laicos. Los peores genocidios del siglo XX fueron hechos por estados laicos. Entonces parece que el punto no es el cristianismo, la religión, ¿se entiende? No es que la religión sea mala. Hermano, el hombre es el malo. Y hay hombres malos que usan en vano también el nombre de Dios. Sí, los ha habido y van a seguir habiendo. Pero cuando hablamos de cristianos verdaderos, nosotros vamos a encontrar en su influencia muchas veces que su influencia va más allá de lo que nosotros podemos imaginar. El apóstol Pablo predicó el Evangelio de Cristo, lo predicó incansablemente. Hoy día, él es un héroe para muchos de nosotros. Incluso para la gente que no cree en Jesús, Pablo es un hombre tremendamente respetado. O sea, sus ideas son estudiadas en teología política hasta el día de hoy.
y en muchos otros ámbitos. Y se cuenta que el apóstol Pablo muere, según la tradición cristiana, cuenta que él murió decapitado o mandado a decapitar por el emperador Nerón. Y es muy probable que esa haya sido su muerte. Nerón, un poderoso emperador. Nerón, un hombre destacado y un protagonista de su tiempo. Manda matar a un judío incómodo que lo tenía cansado. Insignificante para él. Así que lo manda a matar a Pablo y le corta la cabeza. Un oscuro panorama para la iglesia. Pero ¿sabe qué es lo tremendo de la revolución de nuestra fe? Es que hoy en día llamamos Pablo a nuestros hijos y Nerón a nuestros perros. ¿Han cachado eso o no? ¿Eso no les dice algo? La historia cambia. Porque así ocurre con aquellos que siguen la voluntad de Dios y la iglesia es llamada a seguir la voluntad de Dios. Nosotros un día todos vamos a morir si Cristo no viene antes. Y muchas veces sin ver los frutos de nuestro esfuerzo. Me refiero a lo espiritual. Y eso es glorioso, hermano. No hay nada más hermoso que morir y no ver los frutos. Pero que los frutos los vean nuestros nietos, nuestros bisnietos, las generaciones posteriores. Hay una canción que me gusta de un rapero que dice: yo quiero vivir para conocerte. Quiero conocerte para anunciarte. Quiero anunciarte hasta mi muerte, morir y que se olviden de mi nombre. Porque seremos olvidados, hermanos, pero dejamos una huella. Y esa huella no tiene tu nombre. Esa huella dice Cristo. Somos continuadores de la obra de Cristo, porque eso es lo que transforma la realidad. Hay muchas cosas que estamos sembrando y muchos frutos que no veremos, porque somos parte de algo mucho más grande. Abraham fue un loco para su tiempo. Deja su ciudad, deja su tierra. ¿Y quién es este tipo? No es nadie. Abraham no es un don nadie. Comparado con el rey de Ur, el rey de los caldeos, no era nadie. Abraham era un loser. Pero hoy en día, ¿quién era el rey de Ur? No sabemos. No tenemos idea. Y honestamente ni nos interesa. Pero todos saben quién es Abraham. Patriarca de las 3 grandes principales religiones del mundo. Los arqueólogos se rompen la cabeza tratando de descubrir quién era el faraón de la época de Moisés. Pero todos sabemos quién es Moisés. Y todos conocemos los 10 mandamientos. Y en todas las naciones los mandamientos son estudiados como un parámetro de moralidad. Entonces tengamos ojo con eso. La iglesia ha sido llamada a ser protagonista de la historia. Y va a ser, y es protagonista mediante su disposición a servir. Mediante su disposición al servicio. Mediante su servicio al mundo somos llamados a servir y a veces podemos ser pequeños protagonistas. Entonces la iglesia, hermanos, si ustedes se fijan, finalmente la iglesia es un proyecto. Somos un proyecto. Pero es un proyecto bien peculiar. Porque si es un proyecto mío, ya vamos a verlo, ¿qué tal? Ya no me gustó esa cuestión que dijo. Pero este es un proyecto que es un proyecto de Dios. Este es un proyecto y todo proyecto tiene un ejecutor. ¿Y quién es el ejecutor de este proyecto? El Espíritu Santo. De hecho, Efesios dice eso, que la iglesia fue pensada por el Padre, constituida por el Hijo y sustentada por el Espíritu Santo. Entonces es tremendo, o sea, el que la planificó es el Padre. El que la llevó a cabo es el Hijo. Y el que la sustenta este proyecto es el Espíritu Santo. Es tremendo, ¿o no? Que somos el proyecto de Dios. Y quiero que para terminar vean conmigo el versículo 8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria hasta los confines de la tierra. La iglesia depende total y absolutamente del Espíritu Santo que la mueve y la impulsa. Si el Espíritu Santo no está guiando esto, todo es en vano. Todo es en vano. Aquí hay un ejecutor de este proyecto. Sí, hay un ejecutor que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el ejecutor. Y Él mueve los corazones. Él pone ese fuego dentro de nosotros. No, es que yo no me puedo quedar callado. Es que yo no me puedo quedar observando. Yo no quiero simplemente mirar por la cerradura. Yo quiero ser parte de esto. ¿Has sentido eso? Bueno, eso es el Espíritu Santo, hermano. Porque Él es el ejecutor de este proyecto. Él mueve, Él reúne a las personas y Él da el tiempo adecuado para que cada uno de nosotros nos unamos a la obra que Él está haciendo. Así que nosotros estamos aquí como iglesia para decirle al Señor, o no estamos acá para eso. Señor, bendice nuestro proyecto 2026. No.
Ya lo hemos dicho otras veces y no nos cansamos de recordarlo. Dios no bendice los planes de nadie. Dios solo bendice sus propios planes. ¿Quieres planes bendecidos o no? Únete al plan de Dios. Ese es un plan bendito. Nosotros a veces pensamos que diseñamos nuestros planes, que hacemos, lo ejecutamos, lo planificamos. Ya, Señor, pone la firma. Como que pensamos que el Señor hace eso, ¿no? Uno planifica, uno piensa, uno tiene una visión estratégica. Ya, Señor, pone la firma, pone la mosca. ¿Cómo será el timbre de Dios? Ya, firma aquí el Padre, firma aquí el Hijo, firma aquí el Espíritu Santo. Pero eso es lo que queremos muchas veces. Que uno planifica y Dios tiene que respaldar, ¿no? Pensamos que Dios tiene que bendecir lo que nosotros proyectamos. Y no. Nosotros tenemos que preguntarle al Señor y buscar a Dios y entender en su palabra cuál es el plan que Él tiene para nosotros. Y Dios en su palabra ya nos delineó los aspectos generales de su plan. El plan es que en todo el mundo sea conocido su nombre. Y que todo el mundo reconozca a Cristo como Señor. Y el ejecutor del plan es el Espíritu Santo. ¿Y cuál es el método? Hay un método para este plan. El método somos nosotros. La herramienta somos nosotros. ¿Usted ha pensado en eso, no? Dice, recibirán poder y serán mis testigos. O sea, el método de Dios son los testigos. O sea, eres tú y soy yo. ¿Y quiénes son los testigos? Tú y yo, que hemos conocido el Evangelio, que hemos creído en el Evangelio, y somos nosotros directamente testigos del poder transformador del Evangelio. Eso significa que el método no es algo que yo hago, es algo que yo soy. El método está en ser testigos y ser testigo como tú eres. Dios te dice que tú tenés que venir aquí delante y predicar, porque no todos tienen dones para eso. Pero ¿de qué otras maneras tú vas a ser testigo? Según como Dios te creó. De la manera especial como Dios te hizo a ti. Tú eres el método, yo soy el método, siendo cada uno de nosotros, según somos, con diferentes dones, diferentes capacidades, pero todos somos testigos. Y en último lugar, ¿cuál es el campo de acción de la misión? El mundo entero. El mundo entero. ¿Se fijan entonces por qué recordamos esta frase? Pensar globalmente y actuar localmente. Y esa es la clave para la transformación, porque el campo de acción de este proyecto es el mundo entero. Y serán mis testigos, dice el texto, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y esto es súper interesante, súper importante, y aquí la nueva versión internacional que yo estaba leyendo, creo que traduce mejor el sentido original del texto en el griego. La Reina Valera dice, y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y daba la impresión de que era una sucesión de lugares. Como que da como esa impresión a primera lectura. Es como ya, mira, primero prediquen en Jerusalén. Y cuando se hayan convertido en Jerusalén, ahí ustedes van por toda Judea, por toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, si esa fuera la estrategia, sería una mala estrategia de partida. Porque ¿cuándo nos daremos cuenta que están realmente convertidos todos en Jerusalén? ¿Cómo podemos saber eso? De hecho, el texto original, en su lengua original, dice algo mucho más importante. Dice que tanto en Jerusalén como en Judea y en Samaria, hasta los confines de la tierra. Entonces, por un lado, si hay una asociación lógica de que la iglesia se va extendiendo a medida que sus posibilidades crecen, pero la iglesia tiene que ser testigo. De manera simultánea. De manera simultánea. Tanto un poquito por aquí, como un poquito por allá. Nuestra Jerusalén es Venoso Gozzoli. Pero nuestra Judea y Samaria quizás es todo San Joaquín, San Miguel, tal vez o no. Pero también, hermanos, hasta lo último de la tierra. Y todo eso con limitadísimas capacidades. Nosotros somos solamente el método que el Espíritu Santo usa para que el Evangelio se siga extendiendo. El campo de acción es el mundo entero. Por eso el desafío, hermanos, de esta serie es que podamos pensar globalmente, actuando localmente. ¿Por qué hacemos esto? Porque hay una cosa muy sencilla. Hay un salmo que dice esto. Gusten y vean qué bueno el Señor. Gusten y vean qué bueno Jehová. ¿Y sabe qué, hermano? Eso es el Evangelio.
Hay algunos que han entendido que predicar el Evangelio consiste en tener una especie de superioridad moral, para entonces decir a los demás, ve y vive tu vida como yo la vivo. Fíjate cómo es mi vida, hermosa, correcta y muy moralmente ejemplar. Hay gente que de verdad está convencida de que de hecho la labor de la iglesia es tener una especie de superioridad moral en la sociedad. Yo les quiero decir que eso es absolutamente falso. La iglesia tiene una labor en la sociedad que es proclamar la gloria, la perfección, la bondad y las maravillas de Jesús. La iglesia está en el mundo no para hacer famosa la iglesia. La iglesia está en el mundo para hacer famoso a Jesús. Para que Él sea conocido, para que Él sea famoso, para que su gloria ilumine a todo el mundo. Y Jesús se hace famoso en la medida en la que nosotros proclamamos que todo esto se trata de Él. Que Él me amó por gracia, o sea, yo no merezco ser amado, pero Él me amó igual. Que Él me amó aunque yo estaba hundido en el pecado, por mi propia decisión, por mi propia rebeldía. Y no tengo a quién echarle la culpa de mi miseria. Es absolutamente culpa mía, es responsabilidad mía, yo me condené. Pero Él me amó. Bajó y vino a buscarme y vino a rescatarme. Y ahora yo estoy acá y no puedo callarlo. Y tengo que decir, gusten y degusten, qué bueno es el Señor. Vengan y vean, gusten y disfruten cómo es el Señor. Prueba esto, es maravilloso. Le decimos a la gente cuando estamos evangelizando. ¿Ustedes han hecho eso? Cuando alguien descubre algo rico. ¡Oh, esto que nunca lo había probado! Oye, tenéis que probarlo. Vamos conmigo, mira, está el local. 5 lucas, te va a encantar, es muy rico. Oye, pero ¿qué es eso? Se ve feo. Pruébalo. Y como que tenemos que hacer que la persona pero pruébalo, po. Después decir si te gusta o no. Tenemos que, oye, pruébalo. Y personas que conocemos las llevamos para allá. Yo tenía una ensalada ahí por Bella Arte, que amigo que tengo, lo invito para allá. Oye, son buenas ensaladas griegas, tenéis que probarlas. Si uno ve bien, no podemos evitar decir algo cuando comemos algo rico, cuando disfrutamos algo que nos produce verdadero deleite. Oye, que estuvo rico. Oye, tienes que probarlo. Oye, este de que mi esposa es espectacular, tenéis que venir un día a probarlo. Y no podemos aguantarnos. Algo hacemos, es imposible no compartir con otros el deleite de lo que estamos sintiendo. ¿Y sabe qué, hermano? Eso es el Evangelio. Eso es evangelizar. No es que usted se crea mejor que el resto. Oye, yo tengo, mira mi vida, mira mi familia, mira lo que tengo, mira lo que soy. Charles Spurgeon dijo, el evangelizar es un mendigo contándole a otro mendigo dónde encontró pan. Eso es todo. Es un mendigo contándole a otro mendigo dónde encontró pan. Esa es nuestra labor. ¿Tú te has encontrado con el pan que es Cristo? ¿Has encontrado perdón incondicional? ¿Te has encontrado con el amor escandaloso de Dios? Y es escandaloso porque te ama, aunque tú sabes muy bien que nadie debería amarte por lo que hiciste. La persona que realmente eres o eras no merecía amor ni perdón en ningún sentido. Pero Él te amó igual. Así que el Evangelio nos llama a proclamar el Evangelio. Nuestra motivación no es, hermano, es un deber, está la misión, cumplámosla. Todo eso está bien, pero es más que eso. Es un simple deleite. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Gusten y vean la gracia de Jesús. Gusten y vean la plenitud de vida que Él nos trae. Gusten y vean las promesas que tenemos en Cristo. Gusten y vean, disfruta la presencia de Dios en tu vida. Es una invitación al deleite. Invito a que podamos orar.